Muy buenas tardes para nosotros acá en Argentina. Ya estamos con un poco pasada la 1 de la tarde, ya almorzados para este tiempo. Ante todo, quiero darle gracias a todo el grupo, a todos los que componen este grupo de instrucción teológica por la posibilidad y a Dios, ante todo, por supuesto, que nos permite reencontrarnos después de las 2 veces que pudimos comunicar algo de conocimiento y entendimiento sobre los temas que ya anunció el hermano Salomón. Es un tema muy interesante, también bastante profundo en algunas áreas, y a veces demanda estar leyendo y leyendo, investigando muchas fechas, muchos fragmentos y escritos que la antigüedad nos ha dejado y nos ha dado la posibilidad también de llegar a lo que hoy tenemos muchas veces en nuestras manos, una Biblia completa, pero no nos damos cuenta detrás de ello qué ocurrió, qué historias hubieron, qué guerras incluso hubieron, qué fuegos han pasado cerca de los escritos antiguos, pero cómo Dios ha cumplido su promesa que nos deja en la misma Biblia de preservar su palabra y que aunque cielo y tierra pasen, su palabra no va a pasar. Y lo que vamos a ver también a través de estos temas que vamos a tocar, y quizás hoy voy a hacer un repaso y una introducción más tarde sobre lo que es, ya hicimos en la segunda charla que tuvimos sobre las traducciones bíblicas, porque ese fue el énfasis. Yo les invito, yo enseguida voy a pasar los links, les invito a los que son nuevos, que dicho sea paso también dentro de esta introducción y saludo, doy mi cordial bienvenida, aunque sé que no soy muy visto en el grupo porque participo poco, pero siempre estoy escuchando los audios. Muy interesante el tema que expuso el hermano Benjamín la semana anterior. Bueno, los estudios anteriores también que estaba dando el hermano Salomón sobre la teología latinoamericana. Y bueno, siempre estoy escuchando, pero la verdad no soy tan participativo por cuestiones a veces de tiempo y otras cosas, pero siempre que puedo algo acoto, si está a mi alcance. Ahora, lo que sería muy bueno para quienes van a introducirse recién ahora en este tema, me refiero más por ahí a los nuevos, a los que son recientes, que tengan la posibilidad de en YouTube, en el mismo canal de instrucción teológica, yo voy a pasar los links ahora para que puedan tenerlos y ir directamente. Pudieran escuchar, son un poquito largos dos de ellos. Hay uno de 52 minutos y hay otros que son un poco más de 2 horas de charla cada uno, esos videos, y creo que les va a ayudar mucho a introducirse al tema y a entrar un poco a la parte histórica detrás de lo que son las copias, los autógrafos y un montón de asuntos que convergen a este tema, porque lo que vamos a ver en esta semana, más que todo, es el tema de los códices y cómo se fueron armando los libros de acuerdo a los fragmentos que se fueron encontrando en la historia y de acuerdo a la conservación que se iba teniendo hasta que se logra poder armar esto. Entonces vamos a ver varios códices, algunos no muy buenos, otros buenos, algunos que son respetables y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que en este último es donde siempre están los problemas y las mayores variantes y donde tenemos que tener un gran cuidado, porque si hay una parte de la Biblia que ha sido muy trastocada a lo largo de los siglos, desde que comienza el cristianismo, es el Nuevo Testamento, y no es un trastocar y retocar de escritos simplemente en las traducciones, sino que ya incluso en el idioma griego mismo se hizo ciertos cambios, se hicieron ciertas inserciones que han lamentablemente contaminado mucho el pensamiento divino plasmado en las Escrituras. Hay que entender una cosa, y es algo muy importante. Cada pensamiento de Dios y todo lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, Él lo ha hecho a través de la Escritura. Siempre digo, el Espíritu Santo nunca hablará más de lo que Él ha inspirado a los santos hombres
de Dios para que escriban el pensamiento de Dios y de Cristo, y tampoco la Escritura hablará más de lo que el Espíritu Santo haya inspirado en ellas. Es importante que entendamos que Satanás va a luchar y lucha y luchó siempre con tal de desacreditar el verdadero mensaje y la pureza y la limpieza del mensaje de la palabra de Dios, para que los hombres no puedan creer en el Evangelio, no crean en el Dios único y verdadero del cielo y no crean en quien Él ha enviado para salvar al mundo y morir por los pecados. Obviamente, para Satanás esto es un trabajo sin descanso. Hasta el día presente hay una acérrima lucha contra el verdadero mensaje de la palabra, y esto lo vamos a ir notando a medida que vamos a hacer estas charlas a partir de hoy en la tarde, como también en mañana y el jueves. Así que espero que verdaderamente pueda ser útil para quienes componen este grupo. La idea, por supuesto, no es dar un pensamiento a dogmatizarse porque sea de quien les habla, sino exponer los argumentos genuinos, históricos, arqueológicos, en donde vamos a poder encontrar las respuestas y la verdad de cuál es el texto que debemos asegurarnos que una Biblia que compremos haya estado de alguna manera relacionado a ese texto original y no a otros que por su cantidad de divergencias uno no puede verdaderamente confiar en ellos. Pero bueno, esto lo vamos a ir dejando a medida que transcurran en estos días los tiempos, y vamos a tratar de ir armándonos de argumentos y de también información histórica, arqueológica y también, por supuesto, textual, que nos van a ayudar a entender un poco mejor este tema. Que Dios les bendiga a todos, y más enseguida voy a pasar los links para quienes quieran escuchar y tengan un poco de tiempo. Voy a pasar algunos PDFs también para lectura, que por ahí van a ayudar también en lo que hacemos también en la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres. Yo estoy en Argentina, pero represento la zona noroeste del país. Tenemos un representante nacional que está en la zona cercana a la capital, Buenos Aires, pero estamos trabajando en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, por supuesto, con mucha fuerza, porque trabajamos con la línea española. Así que espero que les pueda servir todo ese material para ir empezando a abrir un poco el panorama y el pensamiento. Que Dios les bendiga, y ya estaremos siguiendo con las charlas. Buenas tardes al grupo, muchas gracias por la espera y por el tiempo que por ahí tuvieron que aguardar para poder comenzar con estos estudios que queremos hacer esta semana. Antes de entrar de lleno a lo que va a ser el tema de hoy como introducción, repaso, porque la segunda etapa del estudio que se dio sobre temas de traducciones y temas por el estilo, parece que se ha perdido el tema de los audios, y bueno, hablamos con el hermano Salomón para hacer por lo menos un breve repaso de lo que eran temas de traducciones y textos originales que se usan en la familia de la Reina Valera. Dentro de esta familia en castellano hay que entender también que hay algunas Reinas Valeras que no, o versiones de esta familia, que no llegaron a salir del todo muy bien, se han descuidado algunos detalles e incluso han tenido ciertos sesgos teológicos en algunos casos, y por eso consideramos, por lo menos aquellos que nos gusta hurgar mucho con el tema de los textos originales y estar al pendiente de cómo se va tomando esto, tratamos de ver que hasta incluso la 1960, aunque tiene sus ya pequeñas imperfecciones, con todo, siempre digo que quien usa la 1960, la Reina Valera 1960, está dentro del todo bien. Si se puede hacer, es la Biblia que más fácil se consigue, como dentro de las Biblias que se pueden usar para buenos estudios bíblicos, y que normalmente estamos acostumbrados al uso de eso. Pero de ahí para abajo, 1909, 1865, tenemos la Biblia del Cántaro, 1602, y más atrás la primera Biblia al español completa de Casiodoro de Reina.
que es la 1569. Todas estas Biblias han mantenido dentro de todo un cierto régimen, pero que si las comparamos, nos vamos a ir dando cuenta que desde la 1569 y 1602, que es la primera revisión que se hace de la Biblia de Casiodoro de Reina, la de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro, podemos notar que ya se fue devaluando poco a poco el lenguaje. De hecho, cuando miramos la 1862 de Lucera, nos vamos a percatar que esas Biblias tienen muchas mutilaciones y mucho sesgo en la parte de la forma en que se escribieron o se dejaron la traducción de los versículos, aunque era una revisión de la Biblia de 1602. Lamentablemente ya en esa Biblia, que es una de las que no salió muy bien dentro del siglo XIX, han habido muchos cambios lingüísticos, pero no correctos dentro de lo que hubiera sido una correcta revisión textual de la Biblia. Cuando decimos textual nos estamos refiriendo a ver cómo dice, en el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, cómo dice el pasaje en el griego y hacer una traducción literal, gramática, que es la forma objetiva de traducir, formal de traducir. Ya vamos a hablar de algunos métodos, así muy rápidamente, de métodos de traducción, algunos muy peligrosos y otros son adecuados y correctos a tenerlos en cuenta. Quiero de paso, mientras vamos introduciéndonos con este tema, aclarar algo que, bueno, por ahí hablamos con el hermano Salomón. En mi persona estoy trabajando ya hace más de 10 años con la Sociedad Bíblica Trinitaria. Hacemos un trabajo en la parte española, por supuesto. Yo no me dedico a otros idiomas, sino más que toda la parte española, y se está trabajando en la nueva versión o revisión desde la 1909 hacia atrás. La Sociedad Bíblica Trinitaria no considera una Biblia muy dentro de todo objetiva o plenamente objetiva y buena. Entonces ellos siempre estuvieron traduciendo, o mejor dicho, imprimiendo para regalar y para entregar, para trabajar con las obras misioneras la 1909. Cuando en el año 2009 apenas comenzaba el año, el proyecto sale para, que en realidad pensó en el 2007, pero en el 2009 se lanzó el proyecto de revisión de la 1909 cotejada con la 1602 y 1569, pero también con un trabajo exhaustivo de la parte textual que hacía tiempo en la Reina Valera ya no se estaba haciendo. Recordemos que Eugenio Nida, quien es el precursor de la Biblia 1960, había hecho un trabajo de modernizar el español de la Biblia 1909, que por supuesto para los lectores de hoy es muy arcaico, tiene reglas gramaticales ya en desuso en el español, y por eso es cierto, la Biblia tuvo una aceptación rápida porque ya el lenguaje era más ameno, más entendible, y eso hacía que por supuesto la 1960 sea más aceptada, pero lamentablemente ya vino con muchas mutilaciones, muchos cambios también en algunos aspectos textuales y eliminó las itálicas y bastardillas. Eso hizo que también como que quienes tenían muy en cuenta lo que es el aspecto textual de una Biblia la vieran a la 1960 como con un cierto peligro. Repito, con todo esto yo no estoy en desacuerdo con alguien que usa la 1960 porque entiendo que es la Biblia que más abunda y no tenemos facilidades para conseguir otra mejor, y la 1909 prácticamente no se la imprime. Ahora, estamos trabajando en una revisión que ya salió el Nuevo Testamento y salió también ya con Salmos y Proverbios. Este año, por la gracia del Señor, se ha hecho el lanzamiento del Nuevo Testamento, de la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero agregando los Salmos y los Proverbios. En unos momentos voy a mandar una foto de la tapa del Nuevo Testamento que ya está en vigencia, ya se está trabajando aquí en Argentina y en Latinoamérica. En algunos países hay representación que si puedo conseguiré los datos en estos días para poder mandar correos electrónicos por si están interesados para tener esa revisión que por la gracia de Dios se ha tenido muy en cuenta muchos aspectos, no solo en traducción, sino en la revisión. Esto que hacemos es una revisión, no es una traducción, sino
una revisión manteniéndonos en el régimen de la familia de la Reina Valera. Por eso no decimos que es traducción, porque no se ha hecho una Biblia nueva como en otros casos, sino se ha revisado, se ha hecho un trabajo continuando el celo prodigioso que han tenido Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para presentar una Biblia al español que también se consideró incluso una de las maravillas de la Edad de Oro en el español, en el castellano en su época. Así que la idea fue tratar de volver al texto original en la traducción y mejorar incluso algunos aspectos textuales que por ahí en 1602, o cuando fue presentada la de Cipriano de Valera, no se tuvieron en cuenta, entonces se corrigieron algunos pequeños errores textuales que tenía. Ya voy a hablar de lo que es el texto griego que se utiliza y por qué. Así que bueno, estamos trabajando en ese tema. A mí me toca hacer la distribución y la representación en el noroeste argentino. Y bueno, la idea es que también puedan conocer a través de estos estudios un poco ese trabajo. No vamos a enfatizar mucho de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero quienes puedan simplemente tienen que entrar en sociedadbiblicatrinitaria.org. Van a poder ver todo el material que tienen, todos los estudios que tienen, y van a ver el Nuevo Testamento en línea. En unos momentos voy a pasar el link para que lo puedan tener también, y así de esa manera poder cotejar por ustedes mismos el trabajo que se está haciendo. También estamos con un ministerio de radiodifusión bíblica en Internet las 24 horas. Tenemos una aplicación para el sistema operativo Android que se hace, y de esta manera nosotros podemos dar servicio por página web y también por aplicación en celular, que lo pueden escuchar en cualquier lugar donde estén a la emisora, con tal de tener Wi-Fi, internet de datos, lo que quieran usar. Se puede estar escuchando también las 24 horas muy buena música conservadora y muy buena programación bíblica. El ministerio es fmbíblica.org en web, y en Play Store se lo encuentra como FM Bíblica Salta Argentina. Así nomás se pone y ya aparece la aplicación para quienes quieran conocer más del ministerio que hacemos aquí. También estamos trabajando con un sistema de enseñanza bíblica, promocionando siempre el volver a las Escrituras y el estar atentos a la verdad de la palabra de Dios. Nuestra congregación aquí en Salta trabaja mucho con el tema de la evangelización bíblica y también con la promoción de volver a las Escrituras y a la buena fuente de todo aquello que se refiere a las Escrituras. La predicación de la sana doctrina y de una enseñanza sólida es nuestra meta, así que es un trabajo bastante arduo, y con varias pequeñas iglesias que se van formando en diferentes lugares, incluso fuera de la provincia de Salta. Así que esto también a modo de presentación y que nos podamos conocer un poco mejor, dejo aquí también para ustedes. Bueno, en relación a lo que es el tema relacionado a traducciones y a los textos originales, cuando hablamos, por supuesto, de textos originales, hablamos en el Antiguo Testamento del hebreo, y también en el Nuevo Testamento del griego koiné, y en algunos fragmentos también teníamos el griego clásico, dependiendo el escritor de alguna carta o evangelio. Es importante entender que estos son los dos idiomas originales de los cuales una buena traducción se debe hacer. Muchos preguntan, quizás llegaremos en algún momento, vamos a pasar también por ese camino. Entendamos que algunos, por ejemplo, quieren dar a entender que un idioma correcto para traducir el Antiguo Testamento puede ser la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento muy buena. No estamos diciendo que la traducción sea mala, lo que sí estamos diciendo que no es
coherente, si hablamos de una traducción formal, no es coherente usar una traducción para hacer una traducción a un idioma cualquiera fuera este. Hoy en este momento hablamos del español, pero se puede hablar de cualquier otro idioma al que se quiera traducir el Antiguo Testamento. En el caso de la Septuaginta no es correcto, aunque sea una muy buena traducción del Antiguo Testamento al griego, que se la hizo en el tiempo helenista, cuando había mucha cultura griega dando vuelta por todo lo que era Europa, Asia y África en la antigüedad, para los israelitas que habían estado en lo que era la dispersión en la época en los siglos tercero y segundo antes de Cristo. Para ellos esa traducción había sido de gran ayuda y, como diríamos hoy para nosotros, una buena traducción al español es de gran ayuda para conocer las verdades de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el plan de Dios con Israel y todo lo que abarca el Antiguo Testamento. Pero no es el texto que se debería o se debe usar para decir, bueno, vamos a hacer una buena traducción porque la Septuaginta es mejor. No, el lenguaje divino al revelarse para dar su palabra por escrito y mandó que se escribiera era el hebreo. Por ese motivo es importante entender que una buena traducción de la Biblia en el Antiguo Testamento debe ser del hebreo y no del griego de la Septuaginta. Que algún traductor quiera valerse de esa traducción para entender mejor alguna porción hebraica un poco más complicada, eso es otra cosa, pero no se debe hacer una traducción gramático-literal y semántica del idioma hebreo al español, por ejemplo, en nuestro caso, usando partes de la Septuaginta. Esto es para aclarar algunos conceptos también de traducción en textos originales. Ya seguimos en unos momentos. Bien, continuamos entonces con lo que estamos hablando ahora en lo que a textos originales se refieren del Antiguo Testamento. Estoy haciendo un repaso un poco rápido porque la idea es poder entrar al tema de los códices si es posible hoy, introducirnos para entender de qué se trata esto cuando hablamos de códices. Bien, continuemos con el Antiguo Testamento en relación a lo que es una buena traducción. Normalmente en el Antiguo Testamento no hay problemas en el texto que se usa para hacer una traducción del Antiguo Testamento. Yo voy a leer un pequeño escrito que hice porque hice un resumen en algún momento cuando estuve escribiendo sobre estas cosas y así de esta manera podemos entrar un poquito más con detalles en algunas cosas en relación a lo que es el Antiguo Testamento y de dónde se traduce. La Reina Valera emplea para la traducción del Antiguo Testamento el texto masorético de la Biblia rabínica de Samuel ben Jacob o Jacob, publicado por Bomberg en 1524, con base en el Códice del Leningrado en el año 1008, más o menos. El texto masorético fue establecido. Bien, continuamos entonces con lo que estamos hablando ahora en lo que a textos originales se refieren del Antiguo Testamento. Estoy haciendo un repaso un poco rápido porque la idea es poder entrar al tema de los códices si es posible hoy, introducirnos para entender de qué se trata esto cuando hablamos de códices. Bien, continuemos con el Antiguo Testamento en relación a lo que es una buena traducción. Normalmente en el Antiguo Testamento no hay problemas en el texto que se usa para hacer una traducción del Antiguo Testamento. Yo voy a leer un pequeño escrito que hice porque hice un resumen en algún momento cuando estuve escribiendo sobre estas cosas y así de esta manera podemos entrar un poquito más con detalles en algunas cosas en relación a lo que es el Antiguo Testamento y de dónde se traduce. La Reina Valera emplea para la traducción del Antiguo Testamento el texto masorético de la Biblia rabínica de Samuel ben Jacob o Jacob, publicado por Bomberg en 1524, con base en el Códice del Leningrado en el año 1008, más o menos. El texto masorético fue establecido
Texto Masoreta fue establecido por los masoretas en el siglo 8 al 10 después de Cristo, unos escribas judíos de la zona de Tiberias que introdujeron vocales, signos de ortografía, etcétera, colocados encima o debajo de las consonantes del texto hebreo, perpetuando así su pronunciación. Esto que se introduce de las vocales, recordemos, para quienes por ahí tienen un poco de entendimiento en el idioma hebreo antiguo, se entiende y se sabe que el hebreo nunca tuvo vocales, sino que es un idioma que se hace por sonidos, por ademánica y también ciertos aires que se hacía, y de esa era la manera que se hablaba. Lo que los masoretas hacen al colocar vocales y sonidos por medio de signos, pequeñas rayas, puntos y tildes que colocaron, eso hace que las consonantes puedan sonar como tenemos nosotros vocales en el idioma español, aunque nosotros tenemos solo 5, el hebreo tiene algo de 27 vocales en total para la pronunciación con 22 consonantes, y eso hace mucho más fácil también entender los sonidos que incluyeron los masoretas. Son sonidos que ya eran normales y rutinarios en el habla del hebreo en las comunidades israelitas cerca del mar de Tiberias, lo que sería un lado del mar de Galilea. Esa zona donde estaban principalmente el mayor cúmulo de ellos, y se cree que más o menos ellos aparecieron, esta comunidad masoreta, desde el año 500, pero nunca se habían esforzado, dentro de todos esos años se fueron esforzando para lograr un texto para que de esta manera se pueda tener algo más formalizado y lo que podríamos llamar que es un códice. El códice que viene o proviene de ellos es el de Alepo y el de Leningrado. El de Alepo es en el 930 después de Cristo, y en el año 1008, estamos hablando de unos 78 años después, sale el de Leningrado, que ya después observaremos por qué se llama o de Alepo o de Leningrado, ya cuando hablemos de los códices. Así, ahí ya tendremos mejores informaciones. Las Biblias hebraicas que hoy se pueden conseguir, bueno, por ahí la de Rudolf Gittel, quienes todavía tienen de la antigüedad alguna de estas Biblias o alguien les ha heredado, pueden ser que tengan la de él, que ya salió en 1906, pero hoy usted consigue, si quiere, en una librería, la Biblia hebraica Stuttgartensia. La de Kittel ya no se está, por supuesto, la de Stuttgartensia, fundada en la de Kittel, pero con los arreglos gramaticales y algunas pequeñas revisiones que también se habían hecho. Con todo, es una Biblia hebraica buena, pero es obviamente del Antiguo Testamento, está totalmente en hebreo, no tiene ningún tipo de traducción y no es un interlineal hebreo-español. Si alguien está buscando esa Biblia y entiende hebreo, la puede conseguir posiblemente. Pero es importante entender que la familia de la Reina Valera usó siempre esto y se usó para poder mantener siempre lo que es una traducción sana en relación al Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver enseguida lo del Qumran por unos momentos. Bien, vamos a ver también algo importante sobre el texto hebreo que nos ayuda a respaldar también el texto masoreta, porque esto hace bien y es importante. Hacer una acotación, el texto hebreo de los masoretas también está alabado por los rollos encontrados en la zona del Qumran, en las alrededores del Mar Muerto. Notemos lo siguiente, en el año 1947, en una oscura cueva al oeste del Mar Muerto, pastores beduinos descubrieron algunos pergaminos cuidadosamente colocados en 10 tarros altos, o eran tipo vasijas, donde estaban guardadas vasijas cerámicas, por supuesto. No sabían lo que había descubierto, pero vendieron los pergaminos a un vendedor cercano. Este fue el capítulo inicial de un asombroso hallazgo arqueológico. Eventualmente, unos 800 manuscritos diferentes se encontraron en 11 cuevas
cerca del valle llamado Wadi Qumran. En total se recuperaron unos 60.000 fragmentos, porciones o rollos completos de estos 800 manuscritos cubriendo muchos temas. Muchos de los documentos contenían textos bíblicos. Se encontraron fragmentos o copias completas de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther. Habían sido colocados en estas cuevas alrededor de la mitad del primer siglo después de Cristo, y el hecho asombroso es que habían permanecido allí inalterados por 1900 años. Pero, ¿por qué son tan importantes para nosotros los rollos del Mar Muerto? La razón es que antes de este descubrimiento, los manuscritos más antiguos de los textos bíblicos datan del siglo noveno después de Cristo, y como vimos también incluso en el octavo después de Cristo. Eran copias de copias anteriores que se habían perdido hacía tiempo, pero ahora, por ejemplo, tenemos un rollo del libro completo de Isaías que data del segundo siglo antes de Cristo. Es 1000 años mayor que cualquier otro documento de las escrituras hebreas anteriores que teníamos antes de 1947. O sea, cuando nos referimos a 1000 años anteriores, 1000 años del texto que habían entregado los masoretas del Antiguo Testamento. Así como estos pergaminos fueron cuidadosamente desenrollados y traducidos, los estudiosos bíblicos y cristianos en todas partes se preguntaban cuáles serían los resultados. ¿Encontrarían los nuevos hallazgos textos contradictorios, muy diferentes del texto de nuestras Biblias? ¿Tendría que ser alterada o expandida la Biblia? A pesar que no todos los rollos se desenrollan y se traducen más de medio siglo después, las respuestas son claras. Los textos son sorprendentemente similares a los documentos que ya tenemos. Las variaciones son menos del 2% y no se altera una sola enseñanza o doctrina de la Biblia que tenemos. En lugar de presentar una amenaza a la fe cristiana, los rollos del Mar Muerto han proporcionado de hecho un apoyo convincente a la autenticidad de la revelación de Dios que nos ha sido dada en la Biblia. Los rollos del Mar Muerto han proporcionado una enorme luz para los traductores de la Biblia. El texto bíblico que tenemos hoy es claramente confiable y fundamentado en estos rollos antiguos. El reto que enfrentamos al responder a este maravilloso hallazgo es poner nuestra fe en la palabra de Dios y en su provisión de luz en nuestro camino para el tiempo y la eternidad. Bueno, con esto podemos resumir y concluir en relación al Antiguo Testamento que los rollos del Qumran, más que poder hacer alguna contrariedad, sí, su antigüedad era enormemente valiosa, pero, y hay algo importante a tener en cuenta, recuerden que las vocales en el hebreo, porque todo estudiante de hebreo hoy en la actualidad estudia el hebreo moderno, aunque estudie hebreo antiguo, pero va a estar estudiando con los signos de puntuación y vocalización que dejaron los masoretas. No hay, a excepción de los del Qumran, que son muy delicados y están bajo un cuidado muy intensivo por la cuestión de lo antiguo que son, y ya el material está muy fácil de romperse o de estropearse. Entonces nadie puede tener hoy fácilmente textos del Antiguo Testamento en hebreo antiguo. Si los hay, posiblemente son fragmentos, pero que están bajo un cuidado intenso, pero que no se los usa académicamente, se los usa como parte de un museo o para cotejarlo, pero hay que ir hasta algún lugar en el mundo donde están expuestos para tenerlos. Pero los textos del Qumran
algo que tenían en relación a los masoretas es cierto. Son textos que estaban bajo el hebreo antiguo, sin vocales y sin también los signos de puntuación que se hicieron los masoretas. Ahora, es cierto, los masoretas habían destruido muchas copias antiguas para poder dejar plasmado en lo que ellos trabajaron e hicieron, pero el Qumran avaló el trabajo que hicieron los masoretas y por eso toda Biblia en castellano que fundamente correctamente en una traducción adecuada lo que es el Antiguo Testamento, va a tener un testamento seguro, va a tener la palabra de Dios asegurada y va a tener también el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento hasta la época que vino nuestro Señor Jesucristo. Es importante saber de dónde se va a tomar y de qué fuente. Hay muchas Biblias en el Antiguo Testamento que se traducen o algunas versiones nuevas que han salido o traducciones nuevas fuera de la familia de la Reina Valera que han salido y han traducido, por ejemplo, gran parte del Antiguo Testamento desde la Septuaginta. Pero como dijimos al principio, la Septuaginta es una traducción y por más que es buena y muy adecuada para el griego hablante, eso no quiere decir que puede ser tomada como un original. Esto hay que tener un poco de cuidado y éticamente es incorrecto traducir una Biblia de la Septuaginta. Quien la quiera usar porque puede entender muchas cosas del Antiguo Testamento y como por ahí se mencionó hoy en el grupo que muchas citas en el Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta, eso no quiere decir que la Septuaginta es correcta para traducir el Antiguo Testamento. Esto hay que aclarar y saber disipar algunas cosas y dividir y entender que una cosa es la traducción y otra cosa son citas de esa versión que se hizo en el Nuevo Testamento. Entonces hay que separar bien estos conceptos para no entrar en una confusión y en algo que es inadecuado y antiético en traducción en el caso del Antiguo Testamento. Bueno, pasemos un poco a los temas de traducción del Nuevo Testamento. Aquí sí vamos a entrar a un tema un poco más escabroso porque, como decíamos hoy en el saludo inicial al principio, hay que entender que en el Nuevo Testamento sí hubieron muchos problemas en relación al tipo de texto griego que se iba a usar. Hay mucha divergencia y hay muchos problemas con los editores de Biblias o con quienes hacen traducciones en los textos que se usa. Principalmente todo comienza a partir del siglo XIX, en los años 1980, 81, 82 y así hasta pasando los años 90 del siglo XIX, comenzaron a haber problemas de personas que habían tomado ciertos fragmentos griegos de familias no muy buenas, familias de textos griegos no muy correctas, que eso ya lo vamos a ver más ahora cuando entremos al tema de los códices, los orígenes intelectuales que tuvieron muchos códices o muchos textos griegos ya desde los primeros siglos del cristianismo. No estamos hablando ya del siglo XIX, sino incluso del siglo segundo, tercero, cuarto y quinto, que se sesgaron en sus textos griegos a aspectos filosóficos y también ocultistas en muchos casos. Así que esto lo vamos a aclarar un poco más adelantado. Ahora vamos a tratar de ver desde un pantallazo general las dos familias de los textos griegos para que se usan para lo que es la traducción del Nuevo Testamento. Se tiene como base fundamental para el Nuevo Testamento en la Reina Valera el Textus Receptus, la recopilación de los mejores manuscritos bíblicos que Erasmo tuvo a su disposición en 1516, si bien fue escrito con prisa y contiene bastantes errores, como él mismo calificó, precipitado antes que editado, ya que fue compilado apresuradamente en tan solo
5 meses. Sus más importantes defensores, F.H.A. Scrivener, dicen que es el libro con más errores que he conocido. El Textus Receptus fue desarrollado básicamente con 6 manuscritos distintos. Otros dicen que fueron 12. Ninguno de ellos contiene el Nuevo Testamento completo. La mayor parte del trabajo se basó en 2 manuscritos del siglo 12 procedentes de la librería monástica de Basilea, unos conteniendo los evangelios y el otro Hechos y las epístolas. Además, para Apocalipsis, Erasmo carecía de una página, por lo que él tradujo del texto latino de la Vulgata del 405, de la Vulgata de Jerónimo, que muchos habrán escuchado de la traducción al latín. Con la parte que no disponía, usó justamente esa página del latín, pero ya vamos a aclarar algunos puntos respecto a esto que son muy importantes. Para otros versículos donde el texto griego se mezclaba con notas del traductor o era confuso, también dependió de la Vulgata. Posteriormente fue revisado por Robert Etienne o Stephanus, si algunos lo conocen así, y Teodoro de Beza, contabilizándose al día de hoy del orden de 30 versiones del Textus Receptus en esa época. Ahora, recordemos que la versión de 1516 de Erasmo fue la primera, pero Erasmo mismo hizo 3 traducciones más, o sea, perdón, 3 revisiones más y presentaciones hasta el año 1536. Es importante entender que Erasmo fue corrigiendo, fue haciendo. En el 1516 sí fue un poco, como dice mismo el escrito histórico, en una forma apresurada, pero eso no quiere decir que después no se fue corrigiendo y no se fueron encontrando y viendo más textos o manuscritos antiguos que pertenecen a lo que se llama la familia bizantina. Ya vamos a aclarar un poco esto de bizantino también y por qué se entiende así. Aparte de Robert Etienne o Stephanus y Teodoro de Beza, también se tiene la Políglota Complutense como parte de los registros de los manuscritos antiguos, y también se tiene lo que terminaron de hacer, que enseguida veremos, los hermanos Elsevier en 1633. El Textus Receptus, entendamos, no se compone solo de lo que hizo Erasmo, se compone de lo que han hecho otras personas y tiene más o menos un armado primario. Hablo de primario porque vamos a aclarar otros aspectos que pasaron durante los siglos subsiguientes hasta nuestra época. En un armado primario, más o menos durante 100 años, se estuvo un poco más de 100 años, se armó en lo que sería la primera etapa o lo primero del Textus Receptus hasta los manuscritos que se tuvo en el siglo XVI y XVII. Posteriormente, al encontrarse muchos más, se pudo armar un Textus Receptus y que se lo llama también mayoritario por la cantidad de manuscritos. El Textus Receptus fue compuesto empleando manuscritos que, en base a la distinción de J.J. Griesbach, forman parte de la familia conocida con los nombres de bizantina, también llamada antioqueña, siria imperial, tradicional reformada o mayoritaria, al que pertenecen el orden del 90%, más de 5.000 de los manuscritos griegos encontrados del Nuevo Testamento. En cuanto a las diferencias entre el Nuevo Testamento de distintas Biblias con el Textus Receptus de 1633, última edición de los mesiánicos Elsevier, eran 2 hermanos, que recibió el nombre de Textus Receptus. Ellos pusieron ese nombre. Por su frase en latín se concluye un estudio realizado por también, por ejemplo, Rex L. Cobb, del Instituto Bautista de Traductores de Texas, Estados Unidos, donde se realiza un análisis comparativo de 1.100 pasajes seleccionados de 16 Nuevos Testamentos, incluyendo el de la traducción del Nuevo Mundo y de las Sagradas Escrituras, de los Testigos de Jehová
Jehová en búsqueda de diferentes lecturas, cambios, adiciones, omisiones con respecto al Textus Receptus. Esta comparación de Rex Cobb es muy interesante, por la gracia de Dios la puedo tener en mis manos. No, por ahí hay alguna que otra cita que por ahí no concuerdo con este autor, pero muy interesante esa comparación y es muy buena tenerla para ver el desfasaje impresionante que se hace y las divergencias con nuevos testamentos más modernos, incluso más allá de la 1960 o 1909. Hay que entender un aspecto importante en relación al texto Receptus. La, hasta 1633 se lograron encontrar todas las porciones prácticamente del Nuevo Testamento en griego, en manuscritos. Recordemos, hubo un acopio desde 1516 hasta 1633 o 1630, que ya más o menos tenían armado los hermanos Elsevier. Había un acopio constante en diferentes monasterios, en diferentes templos, tanto en Asia como en Europa y África. Se fueron recopilando mucho material y se tuvo en cuenta los manuscritos. ¿Qué entendemos por manuscritos? Que fueron escritos a mano, fueron copias que se hicieron y también, como vamos a ver más adelante, en otro momento, los leccionarios que se fueron encontrando en diferentes iglesias cristianas en Europa y Asia ayudaron mucho a cotejar y a ver que lo que eran los manuscritos que se pudieron tener eran verdaderamente el texto que estaba viniendo desde los apóstoles hasta el siglo XVII. Pero después del siglo XVII, o sea, años 1700 en adelante, hasta nuestros días, hasta el siglo XX, se fueron encontrando más manuscritos y eso fue ayudando a que al cotejarlos se pudiera ver verdaderamente una familia de más de 5.000 manuscritos. Estamos hablando de casi 5.800 en la actualidad que hay de manuscritos antiguos, todos comparados unos con otros, tienen una divergencia muy, muy pobre en relación a lo que es, por ejemplo, textos críticos que vinieron de la familia de textos unciales e imprenta que vienen del siglo tercero, cuarto y quinto, como dijimos hace unos momentos. Cuando hablamos del texto mayoritario, estamos hablando de un texto que abarca no solo el texto Receptus de 1633 de los hermanos Elsevier, sino que también está abarcando todos los textos que se han encontrado después de esa época del siglo XVII. Se encuentran muchos más y eso formó lo que se llama la familia del texto mayoritario. En base a este texto de manuscritos, obviamente hoy ya usted puede conseguir un Nuevo Testamento del Receptus, si es que se lo encuentra. Se los hace muy poco porque no están siendo aceptados por los traductores y sociedades bíblicas modernas, entonces se tienen que valer de normalmente muchas sociedades bíblicas, digamos, que son más particulares y no tan conocidas, los usan, pero tienen, digamos, a modo de códice o a modo de libro impreso el Textus Receptus hecho en letras y caracteres del griego moderno. Obviamente, si usted, por ejemplo, mira, en mi caso, por la gracia del Señor, puedo tener también el texto de Erasmo, de Etienne y de la Políglota Complutense, que son textos que, por ejemplo, Erasmo y Complutense tienen todavía caracteres un poco más antiguos de manuscrito y imprenta, y son textos que todos forman la familia del Receptus y forman la familia del mayoritario. ¿Por qué se le dice mayoritario? Porque son la mayoría de textos griegos encontrados porque vienen con la tradición cristiana bizantina. ¿Por qué bizantina? Porque viene de la época de Bizancio, cuando se hizo digamos, la división del Imperio Romano, y todo esto hizo que se le dio ese nombre por ese motivo. No voy a entrar mucho al detalle histórico, pero quiero que se entienda que el texto Receptus es el que entre sí, entre los fragmentos que se encuentran de los 5.000, casi 800 textos que hay, o mejor dicho, fragmentos que hay, no tienen muchas divergencias entre ellos. Las diferencias en el texto mayoritario, prácticamente divergencias, son del 5% en su contenido total.
Estamos hablando de que entre esos 5.800 hay pequeños errores y divergencias, pero que ninguna de esas divergencias contrarresta las doctrinas fundamentales de la Biblia, no afectando tampoco aspectos de la fe cristiana que son importantes. El número, por ejemplo, de divergencias en el Códice Vaticano con respecto al Textus Receptus es de 7.578 divergencias, solo en ese códice. Está el códice, digamos, también Cambridge no, pero hay otro más, y eso uno se pone a mirar y pone a pensar y dice, ¿por qué tantas divergencias? Bueno, ya veremos las procedencias del Códice Vaticano, que aunque es del cuarto siglo, y muchos hoy lo avalan para usar para los Nuevos Testamentos modernos, y por eso son tan ambiguas o ambiguos muchos de los traductores, de las traducciones de las Biblias modernas, fuera de la familia de la Reina Valera. Veamos también cómo comienza a surgir el tema de los textos griegos malos o críticos, textos críticos. A partir del siglo XIX se han hecho numerosas ediciones del Nuevo Testamento griego donde se ha tratado de llegar a un texto tan cercano como fuera posible al original. Esto lo dicen muchos modernistas. En cuanto a los estudios que emplean como base texto minoritarios, que es el texto crítico, se destacan la publicación en 1881 de la edición crítica del Nuevo Testamento griego después de 28 años de trabajo que Westcott y Hort, profesores de divinidad en Cambridge, produjeron en 2 volúmenes titulados El Nuevo Testamento en griego original, así lo titularon ellos. Otros continuaron su trabajo como Nestlé, 1960, Söderberg, Bover, después de una década de labores de investigaciones textual realizada por un comité internacional y 5 sociedades bíblicas. Allen y Metzger, 1966, publicaron una edición del Nuevo Testamento griego, su aparato textual, que proviene relativamente todas las citas de evidencias manuscritas, incluye cerca de 1.440 juegos de variantes textuales escogidos especialmente en vista de su significado exegético. Fíjense que lo que ellos miraban no era tanto si el texto tenía o no divergencia, sino si exegéticamente estaba de acuerdo a lo que ellos estipulaban. Esto ya viene una práctica desde Westcott y Hort. Durante la reconstrucción de este texto griego, se tomó como base la edición preparada de Westcott y Hort y se evaluaron todos los descubrimientos acontecidos durante el siglo XX. Gracias a ellos ha sido posible producir ediciones de las Sagradas Escrituras con palabras que se aproximan más a aquella registrada en los autógrafos según estos autores modernos que se avalan en todo esto. Es importante entender que va a tener mucho apoyo y hay mucho trabajo de parte de muchas sociedades bíblicas para avalar este texto de Westcott y Hort o Nestlé Alam para que ese sea el texto más aceptado, porque conviene y ayuda mucho para los tipos de prácticas y el sistema de iglesias evangélicas que se quieren promocionar. Ayuda mucho este tipo de texto. Es importante entender que en estos textos, en el texto crítico, hay muchos problemas para poder captar y entender la realidad y la verdad de un texto que no se contradiga en sí mismo. Ese es el problema principal y a tener mucho cuidado. La ciencia de la crítica textual también ha sido aplicada, si bien en menos medida, a manuscritos del tipo mayoritario por estudiosos como Hodge y Farstad. Aquellos que aplican esta técnica con fuentes de ambos grupos obtienen resultados como la de von Sonden. Las razones que conducen a los críticos a emplear estos manuscritos minoritarios como documentos base frente a otros es que son más antiguos
que el Textus Receptus, dicen ellos. En esos, por eso usted va a ver Biblias y comentarios a veces que dice, no están en los manuscritos más antiguos. Como dando a entender que porque son más antiguos, es cierto, estamos hablando del tercer siglo, cuarto siglo y quinto siglo, años 200, 300 y 400 después de Cristo. Sí, en parte los críticos están, pero son unciales y en imprenta. No fueron textos que salieron principalmente de las escuelas apostólicas y patrísticas iniciales, sino que salieron ya de fuentes totalmente armadas en otro sentir. Lo cual sirve para que al aplicar los criterios de la crítica textual resultan preferidos a los anteriores. Los defensores del texto recepto califican a los anteriores de 1, tardíos y posteriores a buen número de las primeras traducciones del Nuevo Testamento a lenguas populares. 2, corruptos y alterados. 3, no coincidentes con la mayoría de los manuscritos que en todo o en parte recogen el texto del Nuevo Testamento griego. 4, discrepantes incluso entre sí en un número considerable de casos. Y 5, muy influidos por corrientes heterodoxas de autores como Marción u Orígenes. Según algunos autores de las traducciones modernas que se basan en textos minoritarios, dan lugar a Biblias descafeinadas o mutiladas y achacan a los principales precursores de la crítica textual empleando textos minoritarios. Westcott y Horst de sostener una teología modernista o liberal, negando la inspiración e inerrancia de las Escrituras, la divinidad de Cristo y su sacrificio expiatorio. Todo esto es el problema que tienen muchas Biblias modernas usando el texto crítico. Es importante entender también que Westcott y Hort eran personas que nunca avalaron el verdadero cristianismo en su correcto sentir. Es más, aunque eran profesores de divinidad en sus escritos, cualquiera lo puede investigar esto en sus escritos, tenían ciertas nociones filosóficas y ocultistas. De hecho, algunos que pudieron de alguna manera hacer algo de biografía de las vidas de estos dos personajes han visto y se han dado cuenta que tenían prácticas ocultistas y también ciertos aspectos gnósticos en sus prácticas. De hecho, usar una teología como la de Marción u Orígenes es muy peligroso para decir tengo un Nuevo Testamento fundado en Westcott y Hort o Nestlé Alam, que fueron sus seguidores en el siglo XX. Es importante entender que hay que cuidar muy bien de qué procedencia y de qué texto griego voy a tomar un Nuevo Testamento para decir estoy estudiando la doctrina y la enseñanza de mi Salvador, tanto en los evangelios dada por él mismo, como también la apostólica en las cartas del Nuevo Testamento. Aquí paso un cuadro comparativo para que entendamos un poquito las diferencias entre un Nuevo Testamento fundado en el Textus Receptus y también los que se fundamentan en textos críticos. Como ustedes verán al principio, hay 15 comparaciones, 15 Biblias. Estamos hablando del Nuevo Testamento, por supuesto, aquí. Empieza con Encinas, 1543, y así sigue con Casiodoro de Reina. Cuando llegamos, hay una parte que está señalada en amarillo o resaltada con amarillo. Estamos hablando de la Reina Valera 1865 de Mora y Prat, que en relación al Textus Receptus, en el momento que se hizo esta planilla, era la más acercada con un 97,2% y 30 divergencias en relación al Textus Receptus. Ninguna traducción, voy a aclarar acá algo importante, ninguna traducción va a ser perfecta, no importa la intensidad y la preocupación que pongamos y el buen juicio en una traducción, podemos lograr algo muy cercano, pero nunca será perfecto al original. Una traducción es una traducción,
no es un original que nosotros podamos tener. Siempre va a haber una leve divergencia porque los idiomas originales son muy distintos. Por ejemplo, en nuestro caso, el español. El hebreo tiene una gramática muy diferente, muy distinta a su semántica con lo que es el español, y lo mismo pasa con el griego. Las reglas que tienen un idioma y otro son diferentes, por eso nunca se va a poder lograr algo acabado. Pero en este cuadro comparativo podrán notar el acercamiento. Ustedes van a ver en la primera columna, se va a ver la Reina Valera, de qué año es, cómo se acerca y a qué porcentaje está acercado al Textus Receptus. Como verán, la Reina Valera 1960 está remarcada en negrita, o sea, un poco más bullonada, y tiene un 82% o con un 82,8, casi un 83% de acercamiento. La 1909, que la mencioné, está con un 89,2%, tiene 117 divergencias, y 186 divergencias tiene la 1960 en relación al Textus Receptus. Como verán, la de Casiodoro de Reina arriba, que mencioné también hace un rato, tiene 92,1%, 86 divergencia, y la 1602 tiene 94,7% de acercamiento con 57 divergencias en su revisión, mejorando un poco lo que había hecho en la traducción Casiodoro de Reina. Por eso nuestras Biblias se llaman Reina Valera, porque de Reina fue el traductor y Cipriano de Valera el revisor. Por eso tenemos Reina Valera la traducción. Pero dentro de las mismas Reina Valera, como verán, la 1977, la 1995, ya tienen muchas divergencias, se empiezan a alejar muchísimo ya de lo que es una correcta revisión, porque ya vinieron con un tinte ecuménico católico. Participaron en estas revisiones ya no solamente cristianos evangélicos de buen fundamento escritural, bíblico, sino que ya participaban organizaciones con sociedades bíblicas unidas que no pertenecen ya solamente al grupo cristiano evangélico, y eso hizo que ya se empezaran a diluir más las Biblias. Cuando ustedes llegan al punto número 11, a la número 11, en la primera columna, Nácar Colunga de 1944, estamos hablando ya de Biblias católicas, ya se alejan enormemente del texto recepto, del texto mayoritario. La Biblia de las Américas, tan afamada y tan agraciada para muchos cristianos, no está muy fundada lamentablemente en el texto crítico, y ha cambiado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo muchas porciones importantes de doctrina fundamental. Así también la número 13 es la Nueva Versión Internacional, que también muchos cristianos la quieren usar como una Biblia reemplazando a la 1960 o las versiones anteriores, revisiones, y sin embargo tiene un alejamiento. La nueva versión internacional no solo tiene un alejamiento al texto mayoritario, al texto griego sano, bueno, sino que también a la vez doctrinalmente se ha alejado y se ha ido mucho de la verdadera escritura y de la sana doctrina. Contradice y mutila secciones enteras del Nuevo Testamento, afianzándose simplemente en que se vale de textos más antiguos o mejor conservados. Pero esto está muy lejos de una realidad sincera en lo histórico, y es más, incluso hasta en lo investigativo. Después tienen versión popular y Reina Valera actualizada de 1982, que por ahí están un poco mejores que las Américas y la nueva versión internacional, pero no dejan de estar muy alejadas y distantes de un verdadero texto griego a usarse. Así que bueno, esto les dejo para que puedan tener, y bueno, con esto voy a terminar este pantallazo de traducciones y de textos originales a usarse en buenas Biblias, y vamos a ir entrando a algunos otros temas. Si el tiempo nos da hoy, vamos a entrar a otros temas para poder también así empezar algo de lo que son los códices, pergaminos, rollos y demás cosas que vamos a estar estudiando. Gracias hasta aquí por la atención respecto a este tema. Terminemos con una introducción a lo que vamos a empezar a desarrollar mañana, ya así de esta forma concluyendo, porque tenemos que
dejar esto supuestamente en una introducción, pero bueno, viendo y considerando que se perdieron muchos audios, obviamente ahí estuvo más ampliado el tema de lo que hablamos de traducciones y textos originales. Vamos a entrar a introducirnos a, por lo menos con uno o dos audios, en relación a lo que vamos a hablar a partir de mañana de los códices. Eh, los códices son lo que podríamos llamar los primeros libros que se hicieron desde la antigüedad. Recordemos que cuando nosotros vamos a una época antes de Cristo y o incluso posterior a Cristo en los primeros siglos, siglo primero y segundo, vamos a notar que los códices eran algo prácticamente casi desconocidos. ¿Por qué y a qué llamamos códices? Antes, y como hemos visto, algo que se podría decir que llegó a lo moderno sin ser un códice, pero que fue una gran ayuda, los rollos del Mar Muerto, fueron algo que llegó la antigüedad a lo moderno, porque antiguamente las escrituras y los registros escriturales de la enseñanza de Dios o de la inspiración de Dios se hacía solamente en papiros, en vitelas, en cueros y otros materiales que podrían tener cierta durabilidad y permanecer por un buen tiempo. Y por eso, como hemos visto en el primer estudio que hemos hecho sobre lo que son los documentos y todo lo que abarca la historia y arqueología de la escritura, lo que pasé los links en video de instrucción teológica, hay que entender que era una forma muy discontinua de mantener algo por a perpetuidad, y por eso con el tiempo y los siglos comenzaron a haber algunas nuevas metodologías de registrar, y los códices tienen que ver más que todo con el tema de tratar de acumular en un solo volumen todo lo que estaba dividido por fragmentos escriturales. Eran como libros grandes, y como vamos a ver mañana, muchas veces las copias en fragmentos o en pedazos de papiro o hojas, que eran como hojas de papel un poco grandes, más gruesas del papel que usamos hoy quizá, todo eso ya acumulaba mucho espacio, había que guardarlos en recipientes que ayuden a mantener una buena duración, y todo esto, por supuesto, demandaba costos, demandaba espacio, demandaba también muchos cuidados, personas que estén siempre velando por todo ello. Y bueno, así de esta manera se complicaba mucho a medida que cada vez más se demandaban copias y se demandaban muchas cosas. Y entonces nacen los códices, que son el volumen tipo libro que se empezó a hacer y que ya se podía escribir en ambos lados de la página, porque la tecnología de encuadernación, si podemos llamar así, ya empezaba a surgir, y eso colaboraba y ayudaba para que de esa manera se pueda tener mejor guardado y registrado todos los documentos que estaban fragmentados, repito, sea en pergaminos, o sea en papiros, o sea en lo que eran vitelas. Ese tipo de materiales se registraban, y entonces para poder amalgamar todo en un solo volumen, nacen lo que se llaman los códices. Mañana vamos a ver un poco materiales y vamos a ver cómo se registraban y cómo van involucrándose en la historia después de ya en el tercer siglo de los códices. Así que espero que podamos juntos compartir algo más mañana, y por hoy voy a dejar para que mediten, mastiquen un poco el tema, y si hay preguntas, si puedo hoy mismo contestarlas, voy a contestar, y si no, bueno, descansemos un poco la mente y nos preparamos para mañana en la mañana para empezar algo del estudio. Gracias por la atención y por los saludos que han dado todos, muy agradecido, y gracias por la apreciación que han dado del tema expuesto en el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos reencontramos mañana. Buenos días nuevamente al grupo Instrucción Teológica. Damos gracias al Señor por poder reanudar nuestro tema. Vamos a hablar algunas cosas desde este momento, por lo menos en este tiempo, quizás en horario de la tarde seguiremos con otros puntos en relación a los códices, pero me interesa
que podamos familiarizarnos un poco con la historia de la escritura en relación a, para ir así llegando hasta los códices y ver cómo se fue o cuál fue el material para armar los códices. Creo que este aspecto histórico es importante para que también nosotros podamos notar lo que sucedió y cómo nos llega a nosotros la palabra, a nosotros la palabra de Dios. Si ustedes estuvieron escuchando los audios en los videos, en los primeros que se hicieron del Señor dio la palabra, algo hemos dado, pero la idea es acá también repasar un poco esto antes de entrar en sí, porque el tema de los códices no es que nos llevaría mucho tiempo, pero es bueno saber por qué surgió la necesidad. Y vamos a ver algunos materiales de la escritura que se usaron mucho antes que aparecieran códices, libros y las mismas Biblias en los siglos subsiguientes dentro del cristianismo. Tenemos que recordar que desde la antigüedad los rollos de papiros constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano, en palabras del papirólogo Zaide. Desde el manuscrito en papiro egipcios más antiguos que se conocen en el año 2700 antes de que Jesucristo y el más antiguo papiro hebreo encontrado en una cueva de Wadi Murabahat, cerca del Mar Muerto, y fechado alrededor del 750 antes de Jesucristo hasta los tiempos del Nuevo Testamento y más acá esta frágil planta de caña proporcionó el material para toda clase de documentos. Obviamente, cuando estamos hablando de los papiros, estamos hablando de lo que era la primera industria del papel o de lograr algo bastante similar a lo que hoy usamos por todos los lugares en el mundo como una hoja de papel o diferentes envases. El papiro principalmente se usaba como un uso casi exclusivo para la escritura de todo tipo de documentos o documentar diferentes formas. Recordemos que incluso la escritura, según vemos en la palabra del Señor ya desde Éxodo en adelante y posiblemente hay algunos pasajes también como en Génesis, recordemos que hay un libro llamado de Enoc y ese se cree que es el libro más antiguo que existe en el mundo, o por lo menos, obviamente hoy no tenemos el libro de Enoch original, pero lo que queremos decir es que es una escritura muy antigua y siempre esto se hacía o en piedra o se estaba haciendo en tablillas de diferentes materiales como la cerámica, en las rocas mismos de las cuevas o en algunos murales antiguos hechos de rocas donde se escribían en jeroglíficos y en diferentes formas, y la palabra de Dios de alguna manera también estuvo registrada en este tipo de materiales. Cuando hablamos de papiro estamos hablando de materiales ya más de la, digamos, de lo que es moderno y de la época del Génesis, pero normalmente ya vino bastante tardío el tipo de material porque la industria papelera antigua obviamente no nace en los albores de la creación. De hecho, nosotros vemos en la Biblia, en Éxodo y en todos los libros que componen la Torá o la ley, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ya vemos que incluso el Decálogo en su primera instancia fue escrito en tablas de piedras que preparó Moisés, la primera vez y tanto la segunda vez después del becerro de oro. Así que es importante entender que la escritura era muy complicada para los primeros escritores de la Biblia. Si vamos a centrarnos en la Biblia, obviamente podemos hablar de muchos otros tipos de escritos, pero no es nuestro tema, pero es importante saber que para que nos llegue a nuestras manos la Biblia, la historia es muy larga hacia atrás de nosotros y en lo contemporáneo. Por eso
Cuando hablamos del año 2700, que son los papiros hebreos o también los papiros que se escribieron antes, estamos hablando de muchos años antes de Cristo, estamos hablando casi 3000, o sea, tenemos que irnos un poco más atrás entonces y decir cómo se escribía tantas cosas antes. Bueno, el papiro lo que dio y ayudó mucho es a que podamos verdaderamente empezar a registrar en volúmenes más caudalosos, ya de mayor caudal, la escritura, en este caso para nosotros la escritura de sagrada, lo que venía de Dios inspirando desde Moisés en adelante y empezó a registrarse lo que es o llamamos el Antiguo Testamento o la escritura hebrea. El nacimiento de la nación de Israel vino acompañado ya de la escritura de documentos que se hicieron, como veremos más adelante, también en relación a rollos de pergamino que eran de cuero o vitelas. La producción de rollos y hojas de papiro era el privilegio de los talleres egipcios, la mayoría de los cuales estaban situados cerca de las marismas del delta del Nilo. Desde allí se explotaba, el producto acabado por toda la cuenca del Mediterráneo y también al norte, al este y al oeste. Con esto decimos que la fuente de papiro o de papel antigua estaba en Egipto, en la zona del delta. Si ustedes miran, es un delta que va saliendo hacia el mar Mediterráneo y toda Europa, todo Asia y norte de África, donde principalmente estaban las antiguas civilizaciones y donde se registraban el mayor uso, porque ahí estaban las escuelas de diferentes tipos en esas zonas o en esos continentes, y el papel tenía que trasladarse y era muy caro también, dependiendo la lejanía de Egipto, donde estaba el país o la zona. Obviamente el papel costaba mucho más y por eso los escritos, en especial de las escrituras, lo que es la Biblia en el Antiguo Testamento, se valoraba muchísimo y se la cuidaba mucho porque el material no era fácil de conseguir y si se conseguía era también bastante costoso. El papiro no solo se empleaba para la escritura, tenía también otras utilidades, así con la planta del papiro se construían barcas y con sus cortezas se entretejían las velas de navío enteras, vestidos, cuerdas, etcétera. El papiro también se empleaba como pábilo, esto es como una mecha de cirios y candelas, así como mecha de lámparas de aceite. Solo, solo siglos después, en el siglo cuarto, comenzaría a utilizarse habitualmente el pergamino formado por piel de animales, ovejas, cabras, vacas, etcétera, las cuales convenientemente tratadas se reducían a hojas finas y lisas. La palabra pergamino procede de la antigua ciudad de Pérgamo, que se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, que fue donde desde el siglo segundo antes de Cristo comenzó a emplearse estas formas de escritura. El pergamino era mucho más caro, pero más duradero, aunque solo se impuso a partir del siglo cuarto después de Cristo. Se utilizaba ya antes. De hecho, en una de sus cartas, Pablo hace referencia a unos libros de su propiedad escritos en pergaminos, segunda Timoteo 4:3. Pergaminos es la especialidad que se ocupa del estudio, perdón, la papirología es la especialidad que se ocupa del estudio de todos los textos antiguos independientemente de su origen local.
La tarea de los papirólogos consiste en descubrir, conservar, identificar y publicar los manuscritos antiguos. En su tarea resulta importante la colaboración de la arqueología y de la filología. La papirología, a pesar de su nombre, no solo se ocupa del estudio de los textos antiguos escritos sobre papiros, pues también se ocupa del estudio de los textos antiguos escritos sobre pergaminos, vitelas, cueros, linos, estillas de madera, tabletas de cera y otros materiales. La nación que ha conservado mayor número de papiros es Egipto. Ello se debe a que el papiro solo resiste largo tiempo en climas muy calientes y secos. En un primer momento, los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo hasta el lugar deseado. Los judíos o israelitas tenían la Torá escrita en rollos. Estos rollos podían ser también del material de papiro o también podrían ser vitelas o pergaminos que ya se hacían con cueros de animales. Esto ya viene incluso para haberse escrito no solo la ley, sino también todos los libros que hicieron los profetas y los escritores de libros históricos. Un rollo de fax, por ejemplo, se parece mucho a un rollo antiguo y si el aparato no corta las páginas, quien lo emplea acaba teniendo en sus manos metros de comunicaciones en rollo, si bien con el texto en la parte exterior en lugar del interior, como ocurría con los rollos antiguos. Hay que entender también algo importante, que muchas veces los rollos de papiros variaban en su longitud, no todos tenían el mismo largo, algunos incluso tenían hasta metros para aperturarlo completamente. Por eso cuando ustedes escuchaban recién la lectura decía se desenrollaba hasta la parte que se quería leer o se necesitaba cotejar. Bueno, esto implicaba que a veces los rollos podrían tener 1 metro, 2 metros, hasta 3 metros, dependiendo el escrito y qué se quería hacer y por qué se lo tenía y el lugar en donde se lo podía leer, si era amplio, si había una mesa suficientemente amplia para poder aperturarlo completamente. Hay que entender que los libros antiguos eran no solo difíciles de conservar, sino hasta difíciles para hacer una lectura si uno quisiera hacer de ellos o estudiarlos, porque demandaba a veces hasta 2 a 3 personas para también sujetar el rollo, en el sentido que no se vuelvan a cerrar por el hecho de estar enrollados de forma cilíndrica. Con el tiempo y el clima ya tomaban esa forma y para abrirlos había que tener mucho cuidado. Es más, también la apertura de los rollos implicaba una técnica importante para que no se rompan, no se estropeen, y por supuesto el enrollarlos también tenía una manera de tocarlos, de palparlos para que no se estropee y no se desfigure alguno de los caracteres de la escritura que se tenía. Eso no solo implicaba en las escrituras sagradas, sino también en cualquier tipo de documento o escritura o estudio que se había plasmado en papiros o también incluso en rollos de cuero que son las vitelas o los pergaminos. Así que esto es importante que entendamos bien para que sepamos cuán difícil se hacía el tema de poder tener en cuenta, tener un libro en las manos y demás cosas. Bueno, vamos a seguir en otro audio ya con algunos escritos que se han encontrado y que se saben de su existencia. Algunos no son completamente del Antiguo Testamento, pero sí podemos ver algo que nos va a ayudar un poco a entender sobre estos primeros códices y escritos, papiros y pergaminos que se encuentran y que están nombrados, codificados, para poder así de esa manera saber de cuáles son.
Bien, continuemos con lo que ya serían los pergaminos encontrados y vamos a hablar un poco tanto de pergaminos y de algunos papiros y también vamos a hablar de la composición de los códices con ese tipo de material. Vamos a empezar con algo que por ahí ayer se estuvo hablando y compartiendo sobre lo que se encontró en Qumran en relación a los rollos del Mar Muerto. Quiero antes de entrar a esto aclarar, muchas veces cuando vamos a estudiar el tema de documentos y cómo se los nombra y se los codifica, ustedes van a ver que lo relacionado a los papiros se está dando como una letra P, se le pone una letra P1, P2, ya lo vamos a ver más adelante esto para que entendamos, en especial cuando tratemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que se está tratando con codificaciones de estos documentos, porque ya hoy en día no se tiene todo lo que se escribió y completo. Por eso se ha codificado con el número del papiro 1, papiro 2 y así continúa, y papiro 68, 66. Esa P que es porque hay un documento en papel muy antiguo, conservado todavía, a veces son solo fragmentos de 2 o 3 versículos, pero nada más. Y para armar un códice se depende de los fragmentos de papiros, se depende de fragmentos de también los M, que son manuscritos, y que son manuscritos que pueden estar en papiros y también puede estar en vitelas o cueros, fragmentos de cueros que se encuentran. Entonces, lo que se tiene que ver es el número de cada uno, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto quiero que se entiendan porque esta era la manera en poder conjugar toda la verdad de Dios en la antigüedad. El trabajo que hicieron las personas que armaron los códices es enorme. Esto a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en la historia nosotros vemos personas, quizás algunas malas también entre ellos, pero muchas personas armaron y cotejaron y tuvieron que trabajar por muchos años hasta poder dejar un códice, o sea, un libro grande, que era como un libro grande, como decíamos ayer, en donde ya se podía dejar copiado, asentado completamente lo que estaban escrito en esos, a veces miles de fragmentos que se tenían que encontrar. Por eso quiero hacer un poquito de historia aquí, porque eso nos ayuda a entender el valor que tienen los códices y en especial los buenos, los que registran la verdad de Dios en una manera original, sensata y coherente, que se ha tomado un trabajo serio y sin buscar hacer algo impropio en mantener la revelación de Dios. Recuerden que esto es historia también de la doctrina de la preservación de las escrituras y es algo que se estudia en bibliología también, aparte de la inspiración. Hay una doctrina que casi es gemela con la inspiración y es la preservación de las escrituras. Recuerden también que hoy no tenemos autógrafos de los apóstoles o de los escritores del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Jonás y todos los que hicieron, Samuel, Moisés, por supuesto, en los 5 libros primeros de la Biblia. No existen más sus escritos, pero sí existen las copias y las transmisiones que se hicieron orales y escritas de estos escritores. En todo ello participó detrás el Espíritu Santo para que se conservara la revelación especial de Dios. Voy a quizás después también pasar este cuadro comparativo. Traté de armar hacer un compilado sobre esto de los escritos y fragmentos y lo que se llaman los códices. Vamos a empezar con lo que es los de escritos del Qumran que se encontraron, como ya vimos ayer, en 1947 en unas cuevas hacia el lado occidental o hacia el lado oeste del Mar Muerto. Y vamos a ver lo que estos escritos que se encontraron en vasijas se los encontraron en formato pergamino. ¿Qué quiere decir esto? Que eran todos escritos en vitela y cuero. No había prácticamente casi papiros dentro de ellos. Y se encuentra
prácticamente todo el Antiguo Testamento, fragmentado por supuesto, incluye más o menos un total de 223 fragmentos en lo que se relaciona a la Biblia hebrea. Solo no está, como vimos ayer, el libro de Esther. Después todos los otros libros están incluidos en 223 fragmentos y se puede encontrar, es en el único registro que se tiene, por ejemplo, del libro de Isaías en forma completa en un rollo. Así que esto es algo muy importante y verdaderamente los rollos del Qumran, como vimos ayer, han avalado la escritura masorética, o sea, lo que vamos a ver más adelante, el códice de Alepo y el códice de Leningrado en relación al Antiguo Testamento. Es la escritura o la fecha original de la enseñanza de esos escritos se da más o menos entre los años, entre el siglo XV a el 13 antes de Cristo hasta el siglo cuarto. Bueno, ¿qué decimos con esto? Cuando hablamos de siglo antes de Cristo, estamos hablando que en el siglo XV estamos hablando de los años 1400 y tanto antes del nacimiento de Cristo a más o menos los años 1200 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto siglo estamos hablando de los años 500 y tantos que se fueron dando. Y esos años, hasta esa época fue donde se escribe. Recuerden que 400 años antes de la escritura, o sea, a partir del año más o menos 420, 415, antes del nacimiento de Cristo, para la revelación de Dios. Se frena la revelación del Antiguo Testamento y por eso no hubo escritura por 400 años, que en bibliología se lo llama los 400 años de silencio de Dios. Recién comienza Dios a hablar y a manifestar otra vez su palabra, que la comienza a registrar Lucas, cuando viene la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Ahí por primera vez después de 400 años vuelve Dios a hablar a la nación a través del sacerdote Zacarías, dándole la visión y el anuncio de lo que va a ser el nacimiento de Juan el Bautista, y prosigue con la anunciación del nacimiento de su hijo desde el vientre de la Virgen María. Así que ahí podemos ver cuando comienzan otra vez la revelación de Dios a anunciarse a través del ángel Gabriel. Bueno, los escritos en fecha original de enseñanza fueron dados más o menos en el siglo XV y XIII de antes de Cristo hasta el siglo IV. ¿Por qué? Obviamente, las primeras copias de todos esos escritos se realizan, las copias que se encontraron en el Mar Muerto datan del año 250 al 68 al 68 después de Cristo en relación a lo que se encontró en el Qumran. Como digo, tienen un gran valor porque lo que se escribe la escritura que se encuentra en Qumran es escritura del hebreo antiguo, o sea, el hebreo todavía sin vocales, pero cotejando con el masoreta, que es el que usamos para las traducciones del Antiguo Testamento en la Reina Valera. Son traducción, son prácticamente, como vimos ayer, en un 2% son las diferencias, y poco y nada prácticamente hay que cuestionar, o sea, han corroborado lo que los masoretas hicieron, y podemos decir que tenemos, por supuesto, un texto hebreo para la traducción del Antiguo Testamento en buena manera. Recordemos, como dijimos ayer, todos los estudios que usted haga del idioma hebreo normalmente ya lo van a hacer con vocales y con las pronunciaciones vocalizadas. Muy poco se puede enseñar, o se encuentra alguien que enseñe idioma del hebreo antiguo, y aparte es difícil de hablarlo porque demandaba ademánicas, ciertos movimientos y también ciertas expresiones de aires en la garganta para poder entender y saber qué se quería decir en sus palabras. Bueno, esto quizás el hermano Benjamín en el grupo puede explicarlo, ya que él es entendido en esto del idioma hebreo y posiblemente pueda colaborar en algún momento con esto. También eso le vamos a dejar al hermano, así que gracias, hermano, por su apoyo ayer también en la enseñanza. Dios le bendiga mucho.